Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles, para situarles las noticias que a nuestro modo de ver es necesario conocer porque nos afectan, sean noticias nacionales o internacionales. Luego les hablaré de los mensajes. Vamos a estar muy entretenidos hoy con los mensajes de Sánchez Ábalos. Ya saben que todo lo que nosotros decimos aquí pasa por dos exigencias, la valentía y el rigor. La una sin el otro no funciona. Y en un ambiente general, el de esta casa, que es el ambiente de las libertades. Nosotros no les decimos a los que vienen a nuestras tertulias qué es lo que tienen que opinar, ni les dejamos a un lado cuando sabemos que su opinión no coincide pues, con la de otros o con la nuestra incluso. Eso es lo que pasa en las telepedro, pero esto no es una telepedro, esto es otra cosa. Por eso ustedes nos eligen y por eso ustedes nos siguen y nosotros queremos que eso siga siendo así. Eso exige una fidelidad a esos criterios, a esos conceptos, sin los cuales, a nuestro modo de ver, sin periodismo libre no hay una sociedad libre. Pero bueno, eso ya es una consideración que la audiencia tiene que hacer diariamente. Es muy simple, pasas por aquí, te enteras de lo de aquí y, como decía un célebre vendedor y genio del marketing, Luque se llamaba, decía, y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Se acuerdan? Vendía unos detergentes, Elena, etcétera. Bien, nos acompaña aquí el maestro don Ramón Torrelledo. Muy buenas tardes. Qué alegría. Y bienvenido a esta casa. De nuevo. Alegría, la recíproca y común. Bueno, es un placer tenerle aquí. Hoy viene don Ramón a anunciarnos Pasión. Y Pasión, él la tiene casi siempre que nos viene a presentar un espectáculo, pero Pasión es un espectáculo que se va a poder escuchar y ver el 31 de mayo a las 12 horas en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que ya es casi como su casa. Bueno, en ese concierto, don Ramón Torrelledo ha querido pues un repertorio que pues, supongo que son sus piezas más queridas, supongo que son el alma misma de la música, supongo que Ramón lo que quiere es compartir eso con nosotros para comunicar mediante la magia del haber elegido esas piezas como instrumento casi, ¿no? Así es. Son páginas inolvidables, son páginas que nos conmueven, que nos desbordan. Y Pasión porque es pasión por la belleza. Va a ser una mañana inolvidable porque las páginas son inolvidables, la música es inmortal, algunas de las páginas más bellas, más inmortales de la historia de la gran música, y de alguna forma sí son obras que representan algo en mi vida por diferentes cuestiones estéticas o personales, de vivencias varias, y que creo que son obras que la gente conoce y que debe de tener en su pecuño particular el resto. Son obras inmortales, como decía, y por lo tanto lo tienen que tener el resto de las vidas. Y es una forma de pasar juntos, de conmovernos juntos ese sábado en una experiencia humana inolvidable, estoy segurísimo. Quiero conocer qué significa para ti una obra como la Obertura 1812 de Tchaikovsky, una obra mítica, un canto a la libertad de los más conocidos, ¿verdad? A todos nos suena esa música que se hizo para conmemorar la resistencia rusa a las tropas de Napoleón. Así es. Es una obra genial. Yo la he dirigido bastantes veces, pero reconozco que como ahora tengo, como la concepción que tengo ahora de la obra, no la tenía anteriormente, quizás por evolución. Es genial. Si tú la estudias, ves que esa obra solo la pudo crear un verdadero compositor, un verdadero creador, y después el resultado final es bueno, una de las obras inmortales de la gran música, que se escucha en todo el mundo y que es espectacular, encima suma a todo el valor estético de la música como tal, la espectacularidad, con cañones, con fuegos de artificio, con luces. Y yo voy a introducir un coro participativo, que por cierto dentro del coro va a haber un coro del ejército,
maravilloso, un coro de más de 150 personas, y ese coro pues va a participar entonando cantos ortodoxos, que era el momento en el que el patriarca ortodoxo ruso, ante la invasión de los franceses, 450.000 personas se disponían a entrar por el río Niemen en Lituania. Ante el miedo, convoca a toda la gente en las iglesias para comunicarles que viene la invasión de los franceses y para pedir, mediante el canto de una bienaventuranza, la número 3, que es Dios salve al pueblo ruso, o Dios salve al pueblo en este caso, mentalizarles de lo que viene, y es algo estremecedor el canto como tal. Y ese mismo canto aparece al final, cuando los rusos han ganado, en señal de victoria, de manera solemne, con cañonazos, con todas las campanas de Rusia sonando. En este caso vamos a hacer un montaje que creo que a la gente le va a gustar muchísimo, con niños tocando, con la tecnología, en fin, va a ser algo apoteósico, y eso representa esta obra. O sea que el concierto del 31 de mayo no es un concierto de una orquesta sinfónica, sino que es mucho más que eso. Es más. Va a haber un compendio de tecnología solo para esta obra, música a rabiar por lo buena que es, por lo maravillosa que es, y en este caso con la participación de coros, de niños con campanas. O sea, va a ser algo espectacular, más la orquesta sinfónica y dispuesta a la gente que vaya a pasar un día realmente inolvidable. Y no solo Tchaikovsky, porque habrá quien diga, pues, a mí la música de Tchaikovsky pues no me acaba de convencer. O esto que decía usted, que a mí me ha llamado mucho la atención. Pues ahora me gusta más, decía usted, sí, que yo he madurado al punto que esa obra ahora me conmueve más que cuando a lo mejor era más joven. Al revés también ocurre, ¿verdad? Pues bueno, en este concierto vamos a escuchar obras de Beethoven, de Vivaldi. ¿Qué significan para...? Pues fíjate, Beethoven, ni más ni menos que la obertura Egmont, con todo lo que eso significa, es un canto a la libertad. La obertura Egmont es una de las obras más contrastadas, que es como una música de cine, es una música programática, es un poema sinfónico que de alguna forma está detallando a través de la música y sin palabras lo que ese hombre pudo estar pasando, lo que le ocurrió hasta que le cortaron la cabeza, y ese discurso que tuvo, que según el drama de Goethe, que lo que hizo fue poner música al drama de Goethe. Esta es la obertura de ese drama, y entonces si la gente, yo explicaré en el concierto, si la gente sigue bien la música, va a sentir cada uno de los momentos que a través de la música Beethoven está reseñando de los últimos días de Egmont antes de que le cortasen la cabeza. Y después tenemos, como no, Vivaldi, el invierno de Vivaldi con Sofía Rodríguez al violín, y ahí podremos también música descriptiva, programática, que ahí podremos hasta sentir todo tipo de calamidades que nos inflige el invierno, el frío, la tiritona, el hielo, los patinazos sobre el hielo, el calor de una chimenea en el hogar. Todo eso describe el invierno de Vivaldi. Y en fin, y hay una obra también mía, Muñeira, que es una obra Eso es un capricho sinfónico, ¿verdad? Ese es un capricho, otro capricho más sinfónico, que es un canto de amor y respeto a un amigo que me contó una historia hace ya un tiempo, y entonces vi la necesidad de pasarlo a la música. Siendo niño, sus papás le llevaron de Galicia a Francia por cuestiones de posguerra y de necesidades económicas, etcétera. Y entonces, cuando al cabo de los años, cuando ya era mayor, quiso demostrar a su padre lo que le quería y lo agradecido que él estaba, y nunca se lo había dicho. Entonces me contó las vicisitudes de Galicia, de Francia, y de niño posguerra que llevó la cultura española y la cultura a través del canto, la cultura gallega, a Francia, y en fin, y de ahí nacieron infinidad de cosas. Todo eso lo unido, y hay gaitas. Coros, gaitas, sinfónica.
¿Esto ya lo habías interpretado en el Auditorio Nacional? Sí, esto justo hace un año lo interpreté en el auditorio con la 9ª Sinfonía de Beethoven, y ahora es el momento de repetir, porque no es por nada, no es porque sea mía, y yo no me quiero, no sabéis el respeto que puedo llegar a tener por Beethoven, por los grandes compositores, pero sí les puedo asegurar que funciona y muy bien, y es muy descriptiva también, muy apoteósica y para gran orquesta, y en fin, yo creo que a la gente le va a entusiasmar, creo. Bueno, toca, don Ramón Torrelledo, que tú invites a los espectadores a esa velada matinal a las 12 de la mañana, el sábado 31 de mayo. Que sepan que ese día va a ser el día que van a recibir una pasión desbordante, porque van a recibir de ahí, de esa experiencia a la que van, infinidad de emociones, por supuesto, de trasbordo de lo que es la cotidianidad a lo que es el mundo más alto. Les va a elevar el espíritu totalmente, van a sentir el fuego ardiente, una llama ardiente de la dirección y de lo que es la música. En fin, va a ser un día para no olvidar, es difícil, no se puede perderse ese día. Bueno. Pasión desbordante por la música y por Pasión la estética. Es el título del espectáculo. Bueno, las entradas, pues como siempre disponibles en la web del Corte Inglés, también las podemos adquirir personalmente en cualquiera de las tiendas del Corte Inglés en Madrid, y bueno, todo queda dicho. Todo queda Ahora dicho. está en su batuta. A por ello, no les voy a defraudar. Bueno, eso lo Van a sabemos. disfrutar. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí placer, esta Xavi. tarde y por traernos estas sugerencias vitales tan necesarias. Ahora sabes lo que dirían los modernos. Es que es un espectáculo con vibrations. Con Vibrations, New Sí, Generations. bueno, pues sí, es una manera de explicarlo. Mucho menos intensa que la suya y probablemente menos rica también, pero hay que rendirse ante las nuevas formas de expresión, ¿verdad? Totalmente, estamos en esta época y lo importante es que vaya gente joven a los conciertos. Te puedo asegurar, Xavier, que en los conciertos que estoy dando en el auditorio, la cantidad de gente joven que está yendo, somos necesarios. Hace pocos años pensábamos que esto se acababa, que va, quizás por el tipo de vida que estamos desarrollando, en la que estamos viviendo, es más necesario este contacto con la espiritualidad. Es muy necesario, y la gente cuando lo descubre no lo quiere abandonar. Para compensar en el contraste está la solución, sin lugar a duda. Lo que nos une, lo que nos separa, como el blanco y el negro, el día y la noche, el calor y el frío, pero no se pueden separar. Maestro, mucha suerte. Un placer. Así será. Será un placer, digo, así será, porque ahí me vas a tener. Además, claro. Gracias por esta visita. Nosotros a lo nuestro tenemos que entrar en el escenario informativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasan cosas en el mundo. Algunas han sido muy celebradas. Hoy es un buen día en el territorio de los sentimientos que produce lo que uno ve. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciaba, junto con su homólogo chino, da igual el nombre porque no lo conocemos, un periodo de 90 días de negociaciones arancelarias entre China y Estados Unidos y China. De momento han anunciado que en ese periodo de 90 días habrá una sustancial reducción de los aranceles que van a aplicar a los productos chinos, el 30% cuando entren en el mercado estadounidense. Les recuerdo que veníamos de una aplicación de aranceles del 145, o sea que ha habido una rebaja más que considerable. Del otro lado, de los productos americanos cuando llegan a China, les van a aplicar unos aranceles, 90 días, del 10%. Otra rebaja sustancial respecto del 125, en donde nos quedamos encallados cuando ya subirlo más parecía una barbaridad. Vamos a escuchar primero al secretario del Tesoro norteamericano y luego a su homólogo chino. Me hace feliz anunciar que hemos llevado a cabo un progreso sustancial entre Estados Unidos y China en las importantes charlas comerciales. Os daremos más detalles mañana, pero puedo deciros que la charla ha sido productiva.
Y ahora escuchamos al homólogo de Bessent, el jefe de la negociación china, desprovista de sus líderes políticos. Se han sentado a negociar, para entendernos, altos cargos de las administraciones y sobre todo técnicos. Este es lo que decía el líder chino. Los dos lados han realizado conversaciones con respecto a la economía y el comercio. La atmósfera de la conversación ha sido cándida, profunda y constructiva. La reunión ha provocado un progreso sustancial y se ha llegado a un consenso importante. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora lo vamos a ver, recapitulando. Durante 90 días, lo vigente desde ya, pues va a ser una reducción de aranceles que, bueno, pues a lo que nos lleva es a esto que les contaba antes, que lo que antes era el 145 a los productos chinos al llegar a la aduana norteamericana se va a quedar en un 30%. Y lo que antes era un 125 a los productos americanos cuando lleguen a un puerto chino, ahora va a bajar al 10% y continuarán negociando. Respuesta de todo esto, pues subidas en las bolsas, también en la española, fundamentalmente en las bolsas americanas, porque bueno, esto es como un alivio y parece que se ve la lucecita al final del túnel. No está mal. No está mal como noticia para iniciar nuestro recorrido en el día de hoy, ya me lo reconocerán. Y les tengo que contar que en Ucrania también ha habido algunos cambios relevantes. Drones, bombardeos y eso no han cesado, ¿eh? Eso también se ha venido produciendo en las últimas horas. Pero Zelensky está en contacto con Trump. Zelensky lanza una especie de reto a Putin de yo me vería con usted si usted aceptase un alto el fuego de 30 días. Si usted accede a ese alto el fuego de 30 días, pues nos podemos sentar y tratar de encontrar una solución de más calado a la guerra en Ucrania. Así lo contaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aquí en Ucrania no tenemos ningún problema en absoluto a la hora de realizar negociaciones. De cualquier tipo, estamos listos. Estaré en Turquía este jueves, 15 de mayo, y espero que Putin venga a Turquía también. Espero que esta vez Putin no busque excusas para no venir. Estamos listos para hablar, para acabar con esta guerra. Bueno, y ya en nuestro territorio nacional, quiero comentarles una noticia que tiene como epicentro la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano, Carlos Mazón, anunciaba que va a quitar las tasas autonómicas a las centrales nucleares. Como, por cierto, reivindicaba Vox, como Vox trató de imponer a la hora de negociar los presupuestos a Mazón. Pues Mazón ha sido sensible y hoy se ha hecho saber en el gobierno valenciano que iba adelante con esto de la quita de las tasas autonómicas. La medida beneficia a la propietaria de Cofrentes, que es Iberdrola. Esto es lo fundamental, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser un paso muy relevante, y así lo contaba Carlos Mazón. Desde la Generalitat Valenciana vamos a iniciar el proceso para la eliminación de las tasas y de las ecotasas autonómicas para las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque no tienen incidencia en el medio ambiente, como se ha querido mal llamar. Iniciamos el proceso, estos presupuestos, iniciaremos el proceso para los 2 próximos ejercicios, acabar con estos impuestos que eliminan la competitividad, que eliminan la capacidad de poder levantar la persiana nuclear en la Comunidad Valenciana. Bueno, es decir, que en Valencia el entendimiento entre el PP y Vox está dando resultados, no así en Aragón. Vamos a hablar de Aragón porque en Aragón se está produciendo un fenómeno contrario, el enfriamiento de un acuerdo presupuestario sobre las cuentas aragonesas entre PP y Vox. Dicen, esta sería la conclusión, hablamos mucho menos. Y es que cumplidos casi 4 meses y medio de la prórroga presupuestaria, el presidente aragonés Jorge Azcón ha puesto de relieve ese enfriamiento de las conversaciones entre ambos partidos que parecían encaminadas a un acuerdo como el que se produjo en Valencia con Mazón a la cabeza.
y con aquella declaración solemne que se produjo por parte del gobierno aragonés, digamos, sobre o contra la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo, tal como exigían los de Vox. Pero en este caso, pues hay que reseñar que las conversaciones se han ido diluyendo, enfriando y que pues ahora no dan un duro por ellas, en resumen. Bueno, y llega el punto en el que yo siempre quiero hablar de la droga, porque creo sinceramente que esto nos está pudriendo como sociedad, los españoles. El avance de las narcobandas pues se detecta por todo el escenario del territorio nacional, sea en el mundo rural, en las ciudades, donde quieran, todo tipo de drogas, todo tipo de truculencias, pero de vez en cuando hay operaciones que son muy reveladoras porque nos explican la naturaleza del fenómeno. Les voy a contar cómo se han detenido a 8 personas levantando una red de blanqueo de dinero. A menudo os digo que Al Capone fue a la cárcel por no pagar impuestos, no por ser un gángster, un mafioso, etcétera, no. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si atacamos el blanqueo, si levantamos operaciones de blanqueo del dinero de la droga, estamos afectando a lo más íntimo, a utilizar el dinero que obtienen de esas actividades ilegales. En este caso, 8 detenidos en Málaga y en Melilla, y lo más relevante de esta operación antidroga es que se ha descubierto que son las mujeres de los narcos las que constituyeron una empresa que era utilizada para el blanqueo. Aparentemente comerciaba con bebidas y alimentos, tanto en Málaga como en Melilla, pero en realidad lo que hacía era una máquina de blanquear, una máquina que servía pues para que se pusiera en marcha esta operación de limitar la capacidad de blanqueo del dinero que se obtiene de la droga. Bueno, momento para que hablemos del Club de Amigos. Pues claro que sí, evidentemente, porque yo siempre les digo a lo largo del programa que tienen que llegar ustedes mismos a la conclusión de que hay que ir más deprisa, que el esfuerzo personal dignísimo, muy de agradecer, de todos ustedes haciendo un trabajo de divulgación de esas ideas que compartimos, pues eso está muy bien, pero hay que ir más deprisa. Y esta casa tiene la voluntad de ser su correa de transmisión para que esas ideas que compartimos, ustedes y nosotros, puedan ir más deprisa al conjunto de la ciudadanía, a todos. Muchos no tienen la suerte de vernos, muchos no tienen los medios de pago para vernos, ¿verdad? Y nosotros tenemos la ambición, el interés de ser esa correa de transmisión de las ideas compartidas hacia el conjunto de los españoles. Hay una manera de conseguirlo, y es que ustedes nos apoyen. ¿Cómo? A través del Club de Amigos. Se trata de hacerse socio del Club de Amigos. ¿Cómo? Muy fácil. Llamando al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, y en 5 minutos el asunto queda resuelto. Bueno, y mencionando al Club de Amigos, yo tengo que contaros que tenemos encuentros muy relevantes. El martes 13, dentro del ciclo organizado por el Club con José Javier Esparza, que es un pozo de sabiduría en cuestiones históricas, ¿verdad? El ciclo de conferencias se titula Cuestiones decisivas de la historia de España, como veis ahí en pantalla. Y el martes 13 hablará Esparza sobre todo del fracaso de la República y de lo que vino después, la Guerra Civil. Están a tiempo para inscribirse. Hay que llamar al mismo teléfono que dije antes o enviar un correo para sugerir cualquier tipo de información que deseen a ese correo que aparece debajo del número de teléfono, que es el del Club de Amigos, para que todos ustedes pues, puedan reservar plaza, si lo desean, en esta interesante conferencia histórica de José Javier Esparza. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y luego abriremos la mesa de análisis político.
Un minuto antes del horario previsto, falta un minuto para las 8. Abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados de forma inmediata. Doña Ana Cuartero. Muy buenas tardes. Bienvenida, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Así es, encantada de estar con vosotros para comentar la actualidad política que hoy está al rojo vivo, al rojo vivo. O sea, los mensajes. Los mensajes. Bueno. Es que se me hace largo el tiempo. Don Alberto Serrano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Expolítico, no sé si los políticos son ex alguna vez, porque el que tiene madera tiene madera. En mi caso, no piensa volver. Bueno, analista político, abogado, por supuesto, especializado en los asuntos de la administración pública y buen amigo, escritor, y buen amigo de esta tertulia. Publicó un libro pues recientemente, ya se lo presentaré. Bueno, claro, si usted no hace eso, yo no sé nada de nada. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es, fuimos uno de los convocantes de la manifestación del sábado en Madrid, y aquí estamos dispuestos a hablar de lo que... Pero al rojo vivo no, Ana, eso es la sexta. Es verdad, bueno, es verdad. No se puede uno apropiar de una expresión. Está intenso. Bueno, vamos a empezar con una cosa absolutamente extemporánea, podríamos decir. A ustedes les va a dar igual y a mí casi también. Pero al final han decidido, la audiencia valenciana ha decidido que Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Valencia, del Gobierno izquierdista de Valencia, pues tiene motivos suficientes como para que sea procesada. Ya lo habían decidido, se había presentado un recurso, bueno, pues ya saben que ella parece que encubrió los abusos que protagonizaba su exmarido, que ella había colocado al frente de un centro de menores que requerían la tutela pública. Y siendo así las cosas, esta señora, que era la consejera responsable del orden y el tino en esa organización, en ese centro, pues parece que amparó, protegió, trató de disimular los gravísimos hechos que se le imputan al marido. ¿Algún comentario? ¿Os acordáis de este asunto, verdad? Alberto, Julián, Ana. Bueno, es que no solo nos acordamos de este asunto, sino que nos acordamos de cómo esta señora estaba en los mítines con la actual ministra de Sanidad, con la actual ministra de Trabajo, todas apoyando y enorgulleciéndose de militar en las mismas filas que Mónica Oltra, ¿no? Todas estas tan feministas y tan defensoras de los derechos de la mujer, pues espero que salgan a retractarse de semejante apoyo, ¿no? Y luego también quiero poner el foco sobre incidentes que han ocurrido en la Comunidad de Madrid y que si no se para con esta locura del acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados, no van a ser ni mucho menos casos aislados. Y hace poco tuvimos relaciones sexuales en la casa de campo entre las personas que están al cargo de los niños o supuestos niños. Yo en vez de menas ya les llamo aenas, y no tiene nada que ver con el aeropuerto, que luego podemos hablar de la presencia de inmigrantes ilegales en el aeropuerto, porque son adultos extranjeros no acompañados. Tanto es así que lo que dicen para defenderse de estas supuestas conductas no sexuales es que son consentidas entre adultos o mayores de 16 años. Entonces, bueno, yo creo que es tanto el pozo de podredumbre en el que se ha metido toda esta gente que no podemos dejar de señalarlos y de decir, bueno, pues como ha dicho Julio Ariza en su canal, que es una vergüenza que tengamos que ver a personajes como este en la esfera política. Julián. Sí, bueno, yo sí me acuerdo perfectamente del caso de las menores tuteladas en ese centro. Fue dramático, me acuerdo expresamente y la tengo fija la cara de la señorita, la chica que se atrevió a denunciar y todo lo que sufrió. Recordad que salió esposada a declarar que y la despidieron, la presionaron laboralmente. Claro, laboralmente no pudo continuar en su trabajo en un hospital, tal. Fue terrible, terrible, y yo creo que la chica tiene que estar traumatizada, y si no lo está, pues milagro. Por eso. Lo otro, ¿alguien tenía alguna duda de que Mónica Oltra había
ayudado, ocultado, como lo queramos denominar, esos hechos? Yo creo que a nivel popular ninguno. Lo que pasa es que la justicia tiene sus tiempos y ha llegado, y ya está. Pues le ha llegado, su momento. Sí. Al su marido, hora, ¿no? al marido lo condenaron a 5 años de cárcel. ¿Y me permites medio segundo? ¿Cómo no? Lo que ha dicho Ana hace un momentito de lo que ha ocurrido en la Casa de Campo de las relaciones consentidas. Ana, cuando hay una situación de prevalencia entre lo que son los tutores o cuidadores y los menores tutelados, a mí me parece que el consentimiento está viciado. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo, por eso lo denuncio, Claro, Julián. claro. Y por tanto, Obviamente. tiene que llegar mucho más lejos. Bueno, a esta señora Xavier le deseamos un juicio justo, con presunción de inocencia. Nosotros, si fuera al contrario, pues ella estaría condenada por todos los lados, etcétera, porque los demás no tenemos presunción de inocencia, lamentablemente. Se le acusa de haber encubierto, es decir, no haber denunciado, no haber perseguido, de haber resultado absolutamente indiferente, esa sanción tan terrible de esas menores, les resultaba absolutamente indiferente. Lo digo porque ellos siempre están con una hipersensibilidad para determinados temas, pero cuando les toca, pues les resulta indiferente. Y en ese punto, como en otros, pues siempre proceden de la misma manera. Ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía se está haciendo una auténtica salvajada ecológica, arrancando cientos de olivos para plantar miles de olivos, y es un auténtico desastre ecológico, no solamente de las plantas, sino todo lo que va asociado a ese ecosistema tan maravilloso, y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Dónde están esos ecologistas teóricamente que amparan y protegen y velan por el medio ambiente? Pues manchando el otro día la fuente de las Cibeles con un asunto que no tiene nada que ver con los fines que en principio están asociados. Sí, y aquí siempre queda algún hilillo que se nos escapa del ovillo. Por ejemplo, vamos a ver, a esta chica, la denunciante, la llevaron al juzgado a que apestase declaración, la llevaron esposada. Eso fue una decisión policial inadecuada completamente, porque nunca un denunciante va esposado al juzgado, o fue una decisión de un juez o de una juez que demostró que ideológicamente era más bien parte que juez. Así es que, y esto, como somos muy corporativos y alguien debió entender que la había cagado estrepitosamente, pues resulta que está incluso fuera de toda discusión sobre este caso que ya termina. El caso ahora terminará con la condena, espero, de Mónica Oltra, pero ya no volveremos a revisar en el orden de dar satisfacción a la chica que denunciaba esto. Es decir, pues no te hicieron las cosas como debían. Como un país serio merece, y como cualquier persona que denuncia abusos en un centro donde está radicada la tutela de un menor, pues oye, no puede ser. Y esto lo vimos también en Baleares. Y vimos en Baleares como también, pues uno miraba para otro lado, el otro, uy, no sé, yo aquí no sé. Tal. Pero este, claro, este era un caso peor, porque era el exmarido. Y en el momento en el que se produjeron los hechos, era el marido de Mónica Oltra. Así es que lo tiene muy mal. Y si me permites, no podemos olvidar que esto se ha producido en el Reino Unido con más de 1000 niñas a manos de pakistaníes, musulmanes, y que ya no es un caso o dos, es que son más de 1000 casos en el que todas las autoridades han decidido dar la espalda por no criminalizar una determinada ideología, una ideología islámica, que es una político-religiosa, y que estamos advirtiendo contra el peligro de que esta ideología se implante en España. Entonces, todos estos que se dicen defensores de los derechos de la mujer, que los abandonan en el Reino Unido, que las abandonan en España, además, ya múltiples veces, es ese hermana yo sí te creo, cuando ellos se consideran las víctimas. Pero en el caso de la chica que denuncia al marido de Mónica Oltra, en el caso de quien denuncia a Rejón, en caso en el que denuncia a Monedero, es decir, todos los casos en los que ellos pasan a ser los que pierden la presunción de inocencia, fíjate cómo les cuesta entonar el hermana yo sí te creo. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hay algo que ya forma parte de cuando llega el fin de semana, sobre todo si hay fiesta. La Feria de Abril es un gran momento de fiesta. Tenemos que acostumbrarnos. Ha llegado la plaga de Óscar Puente a los trenes. Y entonces, oye, si irá por una cosa, será por otra. Un día le suspenden las obras del AVE a Cantabria en Palencia. Otro día se le paran los trenes para ir de Madrid a Andalucía. Y ahora, en plena Feria de Abril, se le vuelven a parar los trenes de alta velocidad
que conectan con la estación de Santa Justa en Sevilla. Y eso que vamos conociendo, que este hombre, Óscar Puente, Bocachancla Puente, cuando llegó al ministerio se deshizo de toda la patulea que había allí reunida de asesores de parte de Ábalos y empezó a fichar los que hicieran falta. 1 millón de euros se gastó en nuevos asesores que fueran coherentes con su estilo de gestión, que ya vemos qué resultado nos da. Los retrasos e incidencias en el AVE no cesan. Parece que ya es habitual ver esta imagen en las estaciones de tren. El domingo, coincidiendo con el fin de la Feria de Abril, se produjo un nuevo caos ferroviario por retrasos en los trenes entre Madrid y Sevilla. El tiempo de espera alcanzó las 3 horas. Junto con el apagón y el robo de cable de cobre, este es el tercer incidente en la red ferroviaria en los últimos 15 días. El malestar de los viajeros es patente. Se quejan de la falta de información y de los constantes problemas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acostumbrado a justificarlo todo a golpe de tuit, esta vez guarda silencio. Pero las aglomeraciones, fruto de la mala gestión, no es el único desastre que acumula el ministro. La semana pasada, sin ir más lejos, el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ordenó la paralización de las obras del AVE a Cantabria a su paso por la zona norte de Palencia y obligó a derribar lo que ya se ha construido. Parece que el gobierno no está preparado para hacer frente a estas incidencias a corto plazo, ni para abordar la creciente demanda de la alta velocidad, pese a que Puente se encargó de elegir a su equipo, distinto del de Ábalos. Según el debate, en 2024, el ministro gastó más de 1 millón de euros en 14 asesores especiales elegidos a dedo. Estos se encargaban de realizar funciones calificadas como de confianza, que dependen de manera directa del propio ministro. Todos ellos cuentan con un nivel 30, es decir, el sueldo más elevado. Por resumir, un desastre. Alberto. Sí, yo creo que este es uno de los pocos ministerios que quedan al gobierno de España que tiene chicha. Tiene más de 20.000 millones a manejar y tiene una infraestructura que administrar. Lo que sabemos de Sánchez es que ha tenido 3 ministros. José Luis Ábalos, sabemos a qué se ha dedicado, llamando con coldo a las empresas a ver si le podía asisar cualquier cosita. Este último Puente, y entre medias teníamos a una tal, si se acuerdan ustedes, a lo mejor ya ni se acuerdan, Raquel Sánchez, que es una persona que venía del PSC, que era alcaldesa de Gavà, y ¿saben dónde está ahora mismo? Es que esto es como dando vueltas, es la actual presidenta de Paradores. Se van repartiendo los mismos puestos y van rotando, ¿no? Entonces, claro, con ese plantel, ¿qué vamos a esperar? La realidad es que el AVE es una infraestructura ya antigua, se inauguró en el año 92, y es una infraestructura estrella, por así decirlo, del Partido Socialista. Ya hace muchas aguas. Necesitaría una política fuerte de inversión, con gente preparada, adecuada, que lógicamente acondicionara esas estructuras a los nuevos tiempos y demás. Porque no es normal, ni podemos aceptar como normal, que esa infraestructura, con lo que cuesta el desplazamiento y todo lo demás, pues nos deje tirados a los ciudadanos de esa manera. ¿Estos señores lo van a hacer? Pues evidentemente no lo van a hacer. Y yo sigo clamando en que al frente de las cosas que tengan algo de chicha, pues hay algún experto. El último que hubo, por ejemplo, antes que llegara al Partido Socialista, era Íñigo de la Serna, si se acuerdan, que era un ingeniero de caminos. Bueno, pues una formación tenía el hombre, etcétera. Estos vienen del ámbito municipal, pegan el saltito. ¿Y a qué se dedican? Lo que sabemos que hace Óscar Puente, pues al Twitter, insultar, faltar, etcétera. Yo mismo me enteré que me tenía bloqueado el otro día y jamás he tenido una conversación con él en Twitter. O sea, cualquier persona que vea un signo aparente que le pueda molestar, en mi caso supongo que la bandera española, pues me tiene bloqueado. Jamás he interactuado con este señor. Bueno, es lo que tiene. Feijóo me parece que tampoco, pero hoy decía Feijóo que, miren, es que estamos, y es verdad, frente a un gobierno de incompetentes. El actual gobierno nació con una gran mentira, la amnistía. La amnistía negada en la campaña y moneda de cambio para la investidura del perdedor. Nació así y ahora convive con la corrupción y no pierde una sola oportunidad para demostrar su incompetencia. Incompetencia para gestionar. Todo lo que toca se estropea, todo lo que tocan se deteriora. Incompetencia para poner excusas. Hay que ser ridículos para culpar al PP del apagón o de que los trenes se paren atrapando a miles de personas. Incompetencia también para responder con un mínimo de humanidad. Ana Cuartero. Bueno, yo la verdad es que de estas imágenes me sigo acordando de Gabriela, de nuestra contertulia que está tantas veces en la tertulia
con Esparza, ¿no?, que estuvo efectivamente dentro del vagón y que nos estuvo contando, ¿no?, al día siguiente, pues cómo había sido semejante, bueno, aventura, si se le puede llamar de esa manera. Yo, fíjate, cuando tú dices son incompetentes, claro, yo creo que hacemos un juicio quizá demasiado apresurado, porque son incompetentes con respecto a los objetivos que nosotros creemos que debe de tener un ministro de Transportes. Pero yo creo que los socialistas son, bueno, pues gente de la calaña, que ya sabemos, pero lo que sí te digo es que tienen objetivos, ¿no? Entonces, yo cuando veo estas cosas me planteo si realmente esto no es consentido, y te digo por qué. Porque quizá tiene como misión demostrar que el Estado ya no es capaz de hacerse con la gestión de las infraestructuras ferroviarias, en este caso. Entonces, teniendo en cuenta que han pactado la cesión de las competencias sobre cercanías y rodalíes, es que quizá están pensando en que en una España federal esto hay que repartírselo por trozos. Y esta gente actúa así, es decir, como hacen del fracaso una palanca política, en todos los casos del fracaso en las elecciones han hecho una palanca política para hacer más cesiones al separatismo, para negociar con todos los enemigos de España. Por lo tanto, yo no descartaría que estos señores lo que acaban diciendo es, ¿ves? Esto no es culpa nuestra, es culpa del sistema, que ya es imposible gestionarlo desde una forma centralizada a través de un gobierno central, porque no tenemos dinero, porque no tenemos competencia, porque no tenemos lo que sea. Lo siguiente es que lo que está claro es que no quieren invertir, porque lo que está obsesionado el gobierno del señor Sánchez es adquirir deuda para los negocios de Ábalos, para los negocios de su mujer, etcétera. Por lo tanto, lo que está clarísimo es que ellos no van a invertir, por lo tanto, hay que intentar que inviertan otros, véase las comunidades autónomas, por lo tanto, cuanto antes nos deshagamos de este tinglado, muchísimo mejor. Y una tercera, que es que van contra la liberalización del sector ferroviario, del sector eléctrico. Ya lo oísteis al presidente en el apagón decir que, bueno, pues que pediría responsabilidades a los operadores privados. Bueno, pues aquí van a hacer lo mismo. Van a acabar diciendo, porque el otro día salió lo del robo de cable, porque si no dirían que esto es un problema derivado de la entrada de nuevos operadores a la y un sabotaje. Y un sabotaje. Un poquito de sabotaje siempre viene bien. Julián. Muy bien. Yo acabo de oír a Feijóo dedicarle dos calificativos al gobierno, ¿no? Por un lado le tacha de incompetente, creo que la incompetencia es manifiesta, y por otro de corrupción. Pero claro, hay una diferencia sensible entre ambas cosas, ¿no? La incompetencia no es punible penalmente, por tanto, es incompetente, sí, si fuera intencionada, etcétera, pero no, quiero decir, per se, alguien que no cumple bien su función, pues tendrá una responsabilidad laboral, política, administrativa, pero no punible penalmente. Sin embargo, la corrupción sí que lo es. Y, por tanto, si lo califica así y tiene evidencia, constancia de algún síntoma, de alguna actuación de corrupción, y no digo que no exista, donde tiene que ir es al juzgado o a la Fiscalía. Y no lo hemos visto todavía en el PP que lo haga. Sí que vemos que son, los llama a estas comisiones en el Senado, que es donde puede, porque en el Congreso de los Diputados no puede, que está muy bien, pero ya está, pasa sin pena ni gloria, ¿no? No, oiga, incompetencia, pues pida usted claramente su destitución, ¿no? Y si incluso, si como apuntados con la cabeza, hubiera una incompetencia no solo manifiesta, sino intencionada, pues eso sí que sería perseguible, por lo menos en vía administrativa. Pero la otra, la corrupción, si hay a la mínima evidencia, a los juzgados. Bueno, pues ¿en qué anda el gobierno en esta materia? Pues en lo de siempre, en dejarle una silla al de Junts, en dejarle silla y media al de Esquerra Republicana, un hueco, ahora piden un hueco en Redella, no se enteran de nada, porque lo de Redella puede acabar muy mal para los consejeros y para la presidenta de Redella, puede acabar en lo penal, cuidado, pero bueno, ellos no se enteran. De modo y manera que los de Junts y de Esquerra ya están buscándose a ver cómo colocan a alguien en el Consejo de Redella, como antes han hecho en Enagas, en AENA, en Renfe, en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, en Radio y Televisión Española, en fin, ya saben. Bueno, dejamos este tema para ir al tema central del día, que es el asunto de los mensajes de Sánchez con Ábalos, que hemos querido dividir. Vamos a ir viendo imágenes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que se ha reunido esta mañana, donde no se hablaba de otra cosa, porque todo era
estaban que no se podían tentar la ropa. Resulta que ha habido este aluvión de mensajes que hemos querido dividir en dos secciones distintas. Vamos a empezar para que ustedes tengan idea de pues el margen de crueldad del personaje Sánchez, de cómo pues es un tipo iracundo, descontrolado, retorcido, vengativo, por decirlo suavemente, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se demuestra? Pues con los mensajes que le dirigía a Ábalos cuando Ábalos ya no era nadie, ni en el partido ni en el gobierno. Pero le pedía que les diera un toque a estos petardos, refiriéndose a Lambán, a Paje, a Susana Díaz, que entonces manejaba el PSOE andaluz, o a Vara, a Guillermo Fernández Vara, que manejaba el de Extremadura. Es decir, que Sánchez le encomendaba a un tío que ya no era nada en el partido: oye, mándales a estos desleales un mensaje para que se vayan enterando. Hasta ahí llega el Calígula que tenemos en Moncloa. Vamos a ver. Vengativo, violento y agresivo. En eso coinciden García Paje, Fernández Vara o Lambán sobre Pedro Sánchez. Los WhatsApps que han salido a la luz muestran cómo es en realidad el presidente. No acepta ninguna crítica y tacha de hipócritas o petardos a sus propios varones. Las discrepancias entre la dirección federal del partido y varios líderes autonómicos en materias como la gestión de la pandemia, la amnistía o los acuerdos con Bildu no sentaban nada bien a Pedro Sánchez. El presidente castellano-manchego es uno de los varones más díscolos y más odiados por Pedro Sánchez. El presidente se quejó de que Paje criticara el confinamiento e incluso tachó de vomitiva una entrevista del presidente castellano-manchego. Entrevista por la que Sánchez le pidió a Ábalos que le diera un toque de atención al manchego. Pero el presidente también calificó de petardo a Javier Lambán y de impresentable a Guillermo Fernández Vara por criticar que Bildu fuera decisivo para decidir los presupuestos generales. El expresidente aragonés hizo frente a Pedro Sánchez advirtiéndole que con el antiguo PSOE todos podían opinar libremente. Ahora Lambán sigue firme en sus críticas. Ha revelado que ha tenido serias broncas con Sánchez y que le sorprende su ira y su falta de control. Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono. Sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. También ha alzado la voz Emiliano García Paje, quien ha señalado que dentro del partido hay cierta tolerancia a la crítica. Yo tampoco he percibido una sensación amenazante, ¿no? Sí había tensión, sí se notaba que en un momento determinado las cosas incomodaban. El gobierno quita hierro a la filtración de estos mensajes y asegura que la intención de quien los ha filtrado es erosionar al partido. Hablaremos de quién los ha filtrado, pero antes déjenme decir que algunos de los afectados, Vara, Susana Díaz, Paje, Lambán, creen que esto es solo el principio de lo que vaya a salir, ¿eh? Principio de un tío pues que cuando se cabrea empieza a patadas con las papeleras, empieza a insultar y a llamar el nombre de no sé quién a los colaboradores más cercanos que tiene la Moncloa y desde luego a los que están en el partido. Él cree que son súbditos suyos y que no tienen ningún derecho a expresar ninguna discrepancia. Ana Cuartero. Pues mira, es que tiene una actitud cada vez más parecida a ese Nerón, ¿no? Que no permitía ni una sola crítica, que no permitía que se le acercasen y que al final prende Roma, ¿no? Y echa la culpa a los cristianos, ¿no? Aquí ahora tenemos siempre la extrema derecha para echarle la culpa. Verdaderamente es tremendo, ¿no? Que pensar que el jefe de una organización como es el Partido Socialista habla en esos términos de las personas que deberían ser sus principales colaboradores, ¿no? Sobre todo sorprende de un partido que se supone federalista, ¿no? O sea, todas estas cosas además hay que ponerlas en el marco político de cómo piensa una persona que pertenece a la Federación Socialista, en la que no hay la jerarquía propia de a lo mejor un partido que se considera una única unidad, ¿no? Entonces, esta falta de respeto lo que nos muestra además es la profunda hipocresía del personaje. Es decir, es una persona
hipócrita en todos los aspectos, incluso en la propia, o sea, en la identificación, ¿no?, con lo que es la esencia de su partido. Pero yo creo que a nadie nos sorprende, ¿no?, solo ver ese gesto que tiene en el Congreso de los Diputados cuando marca las mandíbulas, cuando tiene esa mirada de odio muchas veces hacia Santiago Abascal o hacia cualquier, incluso su risa histriónica, ¿no?, y totalmente fuera de lugar. Bueno, y tantas veces hemos leído, ¿no?, esos análisis, supuestamente esos análisis psicológicos hechos. Y lo malo es que realmente no solo sufren las consecuencias, que me imagino que no serán agradables, las personas que están con él, pero que por el otro lado también son culpables, ¿no?, de apoyarle, sino que esa ira al final la padecemos todos los españoles. Alberto. Sí, Chávez, lo primero que quería aclarar, que está diciéndose por ahí en redes sociales y algún opinador, de que esto era ilegal. Bueno, ¿por qué? Porque entendían que era una conversación privada que no afectaba al interés general. Yo todo lo contrario. Considero que esto no es una conversación privada entre el número 1 y el número 2 hablando de política, y desde luego afecta al interés general en la medida que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué opinan estas altas magistraturas sobre nuestra política regional. Por tanto, yo creo que no hay ningún problema de legalidad, en los mismos términos que cuando se publicó Sé fuerte Luis, referido a Mariano Rajoy. No ha cambiado la normativa, seguimos exactamente igual. En cuanto al fondo de la declaración, yo creo que no ha sorprendido a ningún español el estilo, la forma, el contenido, etcétera, pero evidencia, en primer lugar, la cercanía entre el 1 y el 2. Lo digo porque lo están negando. Es obvio que entre el 1 y el 2 tenía mucha cercanía y tenía mucha complicidad. Bueno, pues queda evidenciado. Y en segundo lugar, también quería destacar lo que decía doña Ana relativo a que estos son los federales. La España federal, que respetan las regiones, no sé qué, no, yo te aplasto. Y esa maniobra que hizo hace unos meses de ir colocando a su gente en Andalucía, en Aragón, era precisamente para aplastar ese tipo de disidencias, y ya queda todo perfectamente explicado. Y lo último que quería decir, que todavía le queda mucho por sufrir, porque conociendo la información periodística, don Xavier, bueno, esto es el primer tomahawk de muchos otros que van a ir cayendo. Sí, ya lo decía claramente hoy. Pero la cuestión es que aquí se acusa a algunos, y prudentemente dicen, la UCO, ya está la UCO. Esto proviene de 2 pendrives que tenía Koldo, que le guardaba Koldo a Ábalos. Cuando tú, siendo ministro, le das al animal de Koldo unos pendrives para que los guarde, es que piensas usarlos en algún momento. Es una bala. O sea, cuidado con las ligerezas, porque al final a lo mejor resulta que esto a quien le conviene que salga y que se aprecie es a Ábalos. A lo mejor quien está mandando un mensaje a la Moncloa ahora con los mensajes es Ábalos. Julián. Sí, bueno, efectivamente yo creo que lo que hemos conocido es solamente el principio. Yo he escuchado en boca de los investigadores del mundo, los que lo han publicado, que efectivamente mañana y tal, y esta es la técnica o la táctica de todos los medios de comunicación, enseñan la patita, esto es lo primero ya es espantoso, pues imaginemos lo que viene detrás, o sea, lo que está por venir, ¿no? Yo lo que sí que creo es que la actitud que revelan del presidente de gobierno, que revelan estos WhatsApp, estos mensajes por WhatsApp, es primero de soberbia, y lo segundo, decía Ana, me parece que el calificativo que he utilizado es y falta de respeto. Yo creo que es mucho más que falta de respeto, es desprecio hacia las instituciones, porque las comunidades autónomas, sus parlamentos autonómicos, sus asambleas, sus presidentes de comunidad autónoma, son instituciones del Estado, y las desprecia, es decir, diciendo, oye, que se callen, que lo dejen, pero bueno, pero si es que todos ellos tienen que gozar, y gozan, de hecho, constitucionalmente, de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Tienen que ser independientes y autónomos del gobierno central, por mucho que pertenezcan a su propio partido, porque su obligación es defender a los ciudadanos, a las empresas, etcétera, de su comunidad autónoma. Y si algo que el gobierno central, aunque sea de tu partido, va a perjudicarles, tu obligación es salir y defenderle y criticarlo. Y luego, permitidme una cosa de Lambán, al que le tengo muchísimo respeto y desgraciadamente sabemos que sufre una penosa enfermedad, ¿no? Pero claro, él ahora dice, sí, era manifiesta la ira con la que me trataba y las cosas que me decía y tal. ¿Y por qué lo admitió usted? Si usted es un presidente de comunidad autónoma, usted es una institución del Estado. ¿Por qué lo admite? ¿Por qué consiente que le humille?
¿Por qué no lo denuncia? No ya ante su partido, sino no sé ante qué otros cauces, ¿no? Pero que lo sepamos todos. Si esto ocurrió en el 2021, estamos en el 25. Hace 5 años que ya sabíamos de qué pie cojeaba, ¿no? Sin duda. Pausita para la publicidad. Volvemos en 2 minutos. Bueno, segunda parte del asunto mensajes, que es el gran tema, el tema mollar del día de hoy. Los íntimos entre Sánchez y Ábalos. Verán, esto se produjo cuando Ábalos, muy importante situarlo en el tiempo, ya no era ministro y ya no era, cesó el mismo día, secretario de Organización Socialista. Pero Sánchez, que cuando quiere es muy zalamero, pues le decía, le engordaba el ego. ¿Cómo valoro tu amistad, José Luis? ¿Cómo echo de menos trabajar contigo, José Luis? Lo había echado él, pero es igual, aquí no cuenta nada. Y el otro se dejaba regalar la oreja. Mira, José Luis, he pensado que podías llevarle un mensaje al fugado Puigdemont. Hombre, presidente, lo que tú me pidas yo lo hago en... Ah, y por cierto, José Luis, esto que publica la prensa de tus destrucciones en el parador de Teruel, de tus afinidades con determinadas mujeres a las que has colocado en empresas públicas, esto ya sé que son infundios, José Luis. Hazme el favor. Arréglame a los díscolos internos y hazme favores externos que yo, que soy el Calígula, yo te voy a colocar en las listas de Valencia. Y el otro va y se arrastra como una culebra, con uno que le había dejado sin nada. Ábalos cuenta y no acaba. Cuenta que le llamaba a Sánchez para discutir quiénes iban a ser ministros. En cambio, le ocultó que él dejaba de serlo. ¿Qué os parece? Pues así, così fan tutte. Hay que tener el orgullo muy mancillado para estar en algunas organizaciones, y si luego te pisotean, pues chico, pues tú te la habrás buscado. Vamos a ver esto de el zalamero Sánchez y el otro que piensa sacarle alguna tajadilla más. Pedro Sánchez mantuvo un contacto muy estrecho con José Luis Ábalos tras destituirle como ministro. En noviembre de 2021, 4 meses después de apartarlo de la cartera de Transportes, el presidente le traslada a Ábalos su solidaridad ante los infundios que, según Sánchez, se estaban vertiendo en los medios. Mensaje que el presidente envió tras salir a la luz las primeras informaciones que vinculaban a Ábalos con prácticas supuestamente delictivas. A pesar de ello, la relación entre ambos no se rompió. Contactaban para felicitarse los cumpleaños e incluso Ábalos escribía al presidente para felicitarle por determinadas intervenciones en el Congreso. Los mensajes entre ambos eran constantes y se intensificaron poco a poco. Tanto es así que Sánchez recuperó al exministro en las listas para las generales del 2023 por Valencia. En julio de ese mismo año, el jefe del Ejecutivo reconoce a Ábalos haberle echado de menos en muchas ocasiones y puso en valor su criterio político y su amistad. Sin embargo, en ese momento Sánchez ya conocía informaciones que ponían en la diana al exministro. El presidente tuvo constancia de la fiesta de Ábalos con prostitutas en el parador de Teruel en septiembre de 2020, lo que pudo condicionar la salida de Ábalos tanto del Gobierno como de la Secretaría de Organización del partido en julio de 2021. Una presunta trama de corrupción que la Fiscalía conocía incluso antes de las elecciones generales. El fiscal presentó una primera querella en junio de 2023, pero según Objective, la Fiscalía decidió posponer la investigación a septiembre de ese año para que no coincidiera con las elecciones generales. A pesar de los indicios, Sánchez recuperó a Ábalos en las listas. Una vez más, la hemeroteca vuelve a ser la peor enemiga del presidente. Muchos ahora piden su dimisión por este intercambio de mensajes con Ábalos, ya que Sánchez, en 2015, pidió la dimisión de Rajoy por intercambiarse mensajes con Luis Bárcenas. Cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del Gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del Gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del Gobierno. Julián. Bueno, lo que estamos viendo al hilo de estos mensajes, fíjate, me gustaría
poder tener acceso, que no existe, claro, a que en vez de ser mensajes escritos fueran de audio, porque yo creo que el audio se debería percibir... Alto ahí que ya llegará. No de audio, sino de vídeo incluso. O de vídeo, porque ahí se apreciarán mucho más estas actitudes, ¿no? Pero sí que es verdad que lo primero que me llama la atención, lo primero que se me ocurre es Sánchez, el presidente, se comporta como un emperador con poder absoluto. Y luego Ábalos, siendo secretario de organización, el famoso comandante allí, que cuando estaba en Colombia, etcétera, se comporta con una sumisión tremenda, como un esclavo absoluto, ¿no? Uno de los... Perdona, el que le puso en la Moncloa, claro, porque hizo la campaña con él, era el jefe de campaña, el que organizó la votación aquella en la que robaban las urnas dentro de la sede del PSOE. Pero uno de los últimos mensajitos cortitos que da, donde le cuenta Sánchez, haz esto, lo otro, termina con un gracias, presidente, con admiración, ¿no? Es decir, menos mal que me lo estás diciendo, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Luego la soberbia que también se le ve al propio Ábalos, secretario de organización y tal, está en estos mensajes queda retratado como un individuo plenamente sumiso, con una humillación a la que le someten tremendo y encima agradecido, ¿no? Gracias, presidente, gracias. Alberto. Sí, no extrañan tampoco el contenido de nuestros mensajes porque no hay que olvidar que en el 2023, en julio de 2023, Sánchez reflota a Ábalos y está diputado a día de hoy gracias a que le meten la lista por Valencia en julio de 2023, es decir, hace 4 días. Previamente le había cesado hace 2 años, de algún modo le reflota. Yo no me puedo creer ese tono que a veces pone ingenuo, ¿no? Cuánto lo siento, no sabía. Yo lo que creo es que, dada la gravedad de los acontecimientos, como estaba precipitando, él quiere pactar con él. Quiere pactar con él y le ofrece alguna cosita. Hombre, de momento te hago diputado, ya veremos a ver cómo va evolucionando. Yo creo que va en ese plan, dándole alguna cosita para que éste, de algún modo, silenciara, matizara, etcétera. Como tantas y tantas veces este señor habrá cumplido lo que le prometió y por este vemos los mensajes aquí todos los días en el WhatsApp. A mí me gustarían 2 cosas. Lo primero es que estos mensajes, pero hilándolos con los anteriores que hemos visto, los analizara un psicólogo. Porque los primeros son mensajes en un tono agresivo, hablando de terceros que se le dan a un esbirro, unas órdenes dadas de una forma ruda, autoritaria, pero dadas a alguien en quien se confía, alguien que está dentro y que sabes que no va a ir contando por ahí que le has dicho que este es un sinvergüenza o que este es no sé qué, que este no sé cuánto. Después de eso viene el tiempo del silencio, el tiempo en el que eres condenado al ostracismo, estás apartado, te hago que te arrastres, te abre un expediente de expulsión, te estás solo, sabes que estás solo, estás presionado y tal, y después llega la condescendencia. Sí, el zalamero, tanto zalamero. Hace tiempo que no hablamos, José Luis, te he echado de menos, ¿tiene miedo? o yo, el Ser Supremo, con lo que yo soy, te permito que vuelvas a acercarte a mí. El Supremo no te lo permito, que eso es solo Florentino. Eso. Bueno, es que yo me estaba acordando de los mensajes de Florentino Pérez. ¿Os acordáis de las conversaciones aquellas que si ficho Mbappé, si ficho no sé qué, y que era el gran escándalo? Florentino, bueno, ¿y esto qué es? O sea, esto es infinitamente peor. Bueno, pero el tema es que ese cambio es que es una muestra de cómo una persona dice, no, ahora que ya estás hundido, me vas a demostrar pleitesía. Y entonces a partir de entonces Ábalos empieza a decirle, oh, Ser Supremo, has estado maravilloso, qué gran exposición, ¿cuánto vales? ¿Cómo te has acercado? Tal, qué gran... ¿Por qué? Porque sé que en cualquier momento me puedes volver a cortar el cuello. Entonces, a mí me gustaría de verdad que esto, un perito, un psicólogo forense, nos hiciera un análisis de eso, porque de verdad que me parece de carácter absolutamente psicopático y de persona maltratadora. Pero luego os tengo que decir que hay otro análisis que estoy deseando, y es que alguien como Alfonso Usía se decida a hacer un comentario sobre este tipo de cursis, mensajes que se han intercambiado Sánchez y Ábalos. A mí lo que me llegó también a la cabeza es aquella periodista que dijo que tenía 3 noticias, y cuando salieran, y todavía no han salido esas bombas. A lo mejor ha visto cosas que todavía los demás no hemos visto, o oído, o visualizado. Yo más bien pienso que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí van los tiros. Bueno, ¿habéis visto a Sánchez de joven cuando reprochaba a Rajoy lo de Luis, aguántase fuerte? Qué joven estaba y qué mal está ahora, ¿no?
ahora los cráteres le han vuelto a salir. Esa es la razón por la que gasta el doble en maquillaje ahora que antes, pero el doble del doble del doble. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Tenemos algún documento que explique cuánto gasta en maquillaje? Venga. Bueno, pues ahí lo tenéis. Duplicando el gasto en maquillaje, porque ahora creo que necesita casi yeso de pared para encubrir lo del trigémino, lo de la piel, todas esas cosas. Bien. Férulas de descarga también. ¿Qué dice la clase política? La clase política la vamos a analizar ahora. Cuca Gamarra dice que él lo sabía todo, Sánchez, y lo quiso tapar. Lo sabía todo y lo tapó, y que la estrecha amistad entre ellos demuestra que toda la trama de corrupción, Pedro Sánchez no era ajena a la misma. Esa relación tan estrecha demuestra muchas cosas, sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del gobierno conocía perfectamente. Está mal sonreír por todo, hasta cuando das el pésame. No, coño, que hoy es un día para estar cabreado. José Antonio Fuster, el portavoz de Vox. Lo peor de Sánchez está por llegar. Y lo peor no son estos mensajes de Sánchez, con el que ha sido ayer hasta su mano derecha, hasta pues anteayer. Esto es solo un detalle. Y el diablo está en los detalles. Lo peor es que gobierna para sus propios intereses personales y partidistas. Gobierna para su mujer. Gobierna para su hermano. Gobierna también, por lo que parece, para el tío de su mujer, condenado por aprovecharse de la desesperación de mujeres en situación ilegal en España. Gobierna para evitar el banquillo de los acusados, y ese día va a llegar. Y no se crean, no, que los de Podemos andan a la zaga de lo que dice Vox o de lo que dice el Partido Popular. Pablo Fernández. Es muy difícil de creer, es prácticamente inverosímil que Pedro Sánchez no supiese nada de los tejemanejes y de las actitudes presuntamente corruptas del señor Ábalos. Ábalos era la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez, y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo. Y también está claro que el presidente Sánchez y el Partido Socialista tienen que dar muchísimas más explicaciones de por qué cesaron a Ábalos en el año 2021. Me ha parecido enternecedor que María Guardiola, la presidenta de Extremadura, haya salido a defender a Guillermo Fernández Vara, ya que no lo hace nadie, por cierto, y siendo que si ven imágenes de cómo está ahora el señor Vara, van a quedar ustedes bastante impactados, porque sufre una grave enfermedad y, en fin, pues esta falta de respeto para con Guillermo Fernández Vara, expresidente extremeño, ha merecido que Guardiola lance un tuit en el que sale al paso de que se pueda decir cosa semejante de un expolítico retirado, enfermo, etc. En el momento del tuit, claro, no estaba ni retirado ni enfermo. Esto es lo que tiene la vida, ¿verdad? Bueno, hasta aquí los mensajes. Vamos con el Congreso del Partido Popular, porque el Partido Popular ha decidido adelantar un año, a los primeros días del mes de julio, su siguiente Congreso Federal. La frase no es mía. Yo suelo hacer frases muy desafortunadas, pero las de Feijóo me ganan. Dice, va a ser como un cónclave. No, hijo, no, pero si un cónclave se hace cuando muere el líder. Ay, ¿en qué líos te metes? Vamos con el Congreso del PP. Feijóo adelanta el Congreso Nacional del Partido Popular. Estaba previsto para el año que viene, pero se celebrará este verano, los días 5 y 6 de julio en Madrid. Así que, sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Según Feijóo, tenía meditada la decisión desde hace tiempo y habla de estar listos para septiembre. Voy a proponer que sea inmediatamente después del final de este periodo de sesiones, para no distraernos en la labor de control del Gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativos. El objetivo, renovar la cúpula directiva del partido y estar preparados ante un posible adelanto electoral. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados. Este Gobierno está ya en su cuenta atrás, dure lo que dure, pero lo más importante,
nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio, con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Ante posibles cambios profundos dentro del PP, cargos del partido dan por hecho la salida de la número 2, la secretaria general Cuca Gamarra, y apuntan al portavoz parlamentario Miguel Tellado como posible sustituto. Otra de las incógnitas dentro del equipo es la salida o no del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien no le parece buen momento para hablar de asuntos internos. Para hablar de asuntos internos habrá tiempo, pero para hablar de la reconstrucción, no. La presidenta de la Comunidad de Madrid apoya esta decisión del líder de los populares. Por supuesto, estaremos todos los presidentes autonómicos arropando y todos los presidentes del partido Alberto Núñez Feijóo. El 19 de mayo se celebrará la Junta Directiva Nacional. Bueno, Julián. Bueno, dice ahora, claro, hay que recordar que las elecciones fueron en julio del año 2023, es decir, que prácticamente se van a cumplir 2 años, ¿no? Y ahora habla de activar el partido, ¿no? Bueno, nunca es tarde, pero podía haberlo hecho un poquito antes, ¿verdad? Luego, me parece muy desafortunada la utilización de el cónclave del PP, pero como el cónclave del PP. Cónclave es otra cosa, es a llave cerrada, quiero decir, con 133 electores, tal, y esto pues no va a ser así, ni muchísimo menos, ¿no? Va a ser el 5 y el 6 de julio, metidos en pleno verano, es decir, va a pasar, me parece, bastante desapercibido, sin pena ni gloria, con todo el mundo o la mitad del país en vacaciones, ¿no? Tal vez eso es lo que se pretende. Es posible, no lo sé. Me parece a mí. Y luego, pues claro, la incógnita, ¿qué cambios vamos a ver? Los que hubo ya cuando él entró a la presidencia del Partido Popular, vamos a cambiar a Dolors Montserrat como portavoz en el Parlamento por Esteban González Pons, si son los mismos. Pues eso es lo mismo, te muevo de aquí a aquella. Otra cosa es que lo que quieran sean renovar las caras, pero sobre todo las caras no son nada. Lo importante es cambiar los conceptos, las ideas, los programas, los proyectos, ¿no? Alberto. Sí, el Partido Popular no está activo, lo dice Feijóo. El Partido Popular celebra cónclaves cerrados con llaves. ¿Será que ha muerto el Papa? No, sobre todo el aspecto cerrado, fuera de transparencia y tal. No sé, este hombre maneja unos términos, la verdad, que no le conseguimos de pillar. Y luego el humo, según salga del La realidad es que yo creo que desde hace 2 años el Partido Popular no ha mejorado en expectativa electoral, poco más o menos lo mismo, y bueno, pues yo me imagino que querrá activarse en tal sentido. La verdad que los nombres que se están manejando efectivamente es un poquito más de lo mismo, por lo que parece, pero yo creo que el problema de Feijóo no lo tiene cercano, lo tiene a nivel regional, que eso sería realmente lo sustancial o mollar de este Congreso. ¿Va a hacer algo con Mazón? ¿No va a hacer nada? En fin, pues esto es un poco lo que pensé que te referías a Ayuso, si Ayuso está o no. Ayuso se ha adelantado y le ha dicho que le parece un presidente fenomenal para despejar cualquier tipo de duda. Ayuso, en mi opinión, no ha querido jugar esa carta, ni siquiera mover una ceja. Pero Óscar López, que como saben ustedes es el inventor del ajedrez, Óscar López inventó el ajedrez, dice que le va a mover la silla a Feijóo el 4 por la tarde de julio. Él lo sabe, inventó el ajedrez. Vamos a escuchar. Yo ya sobre liderazgos entiendo que a Ayuso le falta tiempo y hoy lo ha vuelto a hacer para mover la silla a Feijóo. No tiene la Comunidad de Madrid en la cabeza, están otras cosas. En eso ya no me meto, que lo resuelvan ellos. Pero sería bueno que la derecha decidiera de una vez si quiere ser como la derecha europea, que hace un cordón sanitario a la ultraderecha, o si quiere seguir abrazado a la ultraderecha como está haciendo en nuestro país. Quédense con el ambiente en torno. Podemos ver las imágenes sin escucharle. Es como donde están las calderas de Pedro Botero. El Averno. Con los tíos aquellos con los cuernos y tal. Es como eso. Absolutamente. Bueno, yo quería un poco volver a las palabras de Feijóo y decir que quizá es que se ha dado cuenta por fin de que la sede del PP está vacante desde el 23 de julio de hace 2 años. Y porque el comentario tiene poca gracia, la verdad, compararlo. Pero si ya que estamos en esa comparación, pues yo creo que hay que dejarle claro que nunca salió de un cónclave el Papa anterior. Entonces yo creo que debería de ir aplicándose a sí mismo, que la sede está vacante y que alguien vendrá a quitarle el sitio. Pero fíjate que estoy de acuerdo con Óscar López, porque además es lo que le llevamos pidiendo nosotros al Partido Popular desde hace 2 años, por lo menos
y desde que estamos en el panorama político, y es que se decida si está con el Partido Popular Europeo y por tanto es socio del Partido Socialista a nivel europeo, o si está con los que hacemos una oposición eficaz tanto aquí dentro de España como en la Unión Europea, porque es que la semana pasada han votado con todo el Partido Popular Europeo y con todos los socialistas, con Teresa Rivera, por mucho que diga que se pongan a ella, la prohibición del vehículo de combustión en el año 2035, cuando nosotros habíamos presentado una enmienda para eliminar esa prohibición. Así que efectivamente el Partido Popular se tiene que aclarar y decir si está en el bipartidismo o está en la oposición a Sánchez. Ya. Bueno, decirles, que no nos queda tiempo para comentarlo, que el juez que lleva el caso Ábalos ha citado como testigo al jefe de gabinete de Reyes Maroto por una supuesta reunión que pudo haber habido entre Carmen Pano, la señora que llevaba bolsas de basura con pasta, y Claudio Rivas, que era el socio de Víctor de Aldama. Veremos, les daremos cumplida información cuando esa cita se produzca y alguien declare en el juzgado. Decía que no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados en la tarde de hoy su presencia y sobre todo sus opiniones, y a ustedes que nos sigan desde sus hogares. Para ustedes, eso sí, tengo premio. El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Los mensajes de Sánchez a Ábalos eran, meses después de que le hubiera echado del gobierno y del partido como secretario de organización, eran como poco zalameros, de estos que ya sabes, echo de menos cuando trabajaba contigo, en fin, todo mi apoyo ante los infundios sobre tu vida privada. Ya se conocían por entonces temas que luego crecieron, como por ejemplo el del parador de Teruel. Tanto confiaba Sánchez en Ábalos que le llegó a encargar trabajos políticos para hacer llegar mensajes a los de Junts, a los de Puigdemont. La segunda andanada de mensajes, esa es claramente cruel, contra los varones del PSOE que le criticaban, que se atrevían a criticarle. Entonces utilizaba a Ábalos para que le diera toques de atención a esos varones y los mantuviera en el redil. En alguna ocasión incluso los mensajes llevaban cicuta incorporada para con los críticos. ¿Y quién filtró esos WhatsApps? Hoy desde el Partido Socialista descartan apuntar a Ábalos y, ojo, responsabilizan a la oposición y a su interés por descabalgar al gobierno como posibles autores de esta filtración a los medios de comunicación. Sánchez ayer trasladó a su partido su decepción, su preocupación por lo que él considera una intromisión ilegítima en su privacidad, pese a que él mismo en 2015 intentó que Mariano Rajoy se apartase de la presidencia del gobierno usando también otros mensajes filtrados por medios de comunicación. Y usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas, tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Habían pasado varios meses después de que Sánchez decidiera cesar a Ábalos del gobierno como ministro de Transporte, cesarle del PSOE como secretario de organización y alguien debió pues decirle al presidente que había llegado el momento de recomponer algo con Ábalos, porque le dirigía mensajes muy cariñosos en los que le confesaba que le echaba de menos, que se acordaba de lo bien que se trabajaba con él, que le mostraba un apoyo explícito ante la avalancha entonces de informaciones que señalaban lo desordenado de su vida privada. El presidente le decía, sin motivo alguno a Ábalos, que todo eso eran infundios y que él le seguía creyendo. Incluso le encomendaba gestiones de altos vuelos con los de Puigdemont fuera de territorio español. Pedro Sánchez mantuvo un contacto muy estrecho con José Luis Ábalos tras destituirle como ministro. En noviembre de 2021, 4 meses después de apartarlo de la cartera de Transportes, el presidente le traslada a Ábalos su solidaridad ante los infundios que, según Sánchez, se estaban vertiendo en los medios. Mensaje que el presidente envió tras salir a la luz las primeras informaciones que vinculaban a Ábalos con prácticas supuestamente delictivas.
A pesar de ello, la relación entre ambos no se rompió. Contactaban para felicitarse los cumpleaños e incluso Ábalos escribía al presidente para felicitarle por determinadas intervenciones en el Congreso. Los mensajes entre ambos eran constantes y se intensificaron poco a poco. Tanto es así que Sánchez recuperó al exministro en las listas para las generales del 2023 por Valencia. En julio de ese mismo año, el jefe del Ejecutivo reconoce a Ábalos haberle echado de menos en muchas ocasiones y puso en valor su criterio político y su amistad. Sin embargo, en ese momento Sánchez ya conocía informaciones que ponían en la diana al exministro. El presidente tuvo constancia de la fiesta de Ábalos con prostitutas en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, lo que pudo condicionar la salida de Ábalos tanto del Gobierno como de la Secretaría de Organización del partido en julio de 2021. Una presunta trama de corrupción que la Fiscalía conocía incluso antes de las elecciones generales. El fiscal presentó una primera querella en junio de 2023, pero según Objective, la Fiscalía decidió posponer la investigación a septiembre de ese año para que no coincidiera con las elecciones generales. A pesar de los indicios, Sánchez recuperó a Ábalos en las listas. Una vez más, la hemeroteca vuelve a ser la peor enemiga del presidente. Muchos ahora piden su dimisión por este intercambio de mensajes con Ábalos, ya que Sánchez, en 2015, pidió la dimisión de Rajoy por intercambiarse mensajes con Luis Bárcenas. Cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del Gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del Gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del Gobierno. Bueno, hoy desde el Partido Socialista, se lo decíamos al inicio, intentan evitar señalar a Ábalos como autor de esas filtraciones y señalan curiosamente a la oposición. Dicen que una vez más, como ocurrió también con el hermano o con la mujer de Pedro Sánchez, tanto Partido Popular como Vox son capaces de recurrir a los medios de comunicación, a la justicia, para intentar desgastar al Gobierno. Hoy el mensaje que trasladan desde Ferraz es que hay tranquilidad, apenas le han dedicado un minuto de esa ejecutiva a tratar ese tema, aunque según publica hoy El País, ayer domingo Sánchez se comunicó con la cúpula principal del partido y les transmitió su intranquilidad por lo que, decía él, es una intromisión ilegítima de su privacidad. ¿Cómo es posible que unas conversaciones que están en el juzgado pues aparezcan en un medio de comunicación, ¿no? Por tanto, nosotros lo dejamos ahí. La verdad que no nos ocupa ni un minuto de nuestro tiempo. Bueno, y Sánchez también le encomendó a José Luis Ábalos, que ya estaba fuera de cualquier cargo orgánico, que se dedicará a repartir mensajes a los críticos con la gestión de Pedro Sánchez, Paje, Lambán, Susana Díaz o Guillermo Fernández Vara. La encomienda para Ábalos era: tú dales toques para poner a esos petardos en vereda. Lo de petardos y lo de los toques son literalidades de Pedro Sánchez en sus mensajes. Estos textos revelan a un tipo iracundo en la Moncloa, descontrolado en ocasiones, del cual alguna de sus víctimas dice que todavía nos queda por ver lo peor, lo que va a terminar de explicar cuál es su temperamento cuando no están las cámaras grabándole. Vengativo, violento y agresivo. En eso coinciden García Paje, Fernández Vara o Lambán sobre Pedro Sánchez. Los WhatsApps que han salido a la luz muestran cómo es en realidad el presidente. No acepta ninguna crítica y tacha de hipócritas o petardos a sus propios varones. Las discrepancias entre la dirección federal del partido y varios líderes autonómicos en materias como la gestión de la pandemia, la amnistía o los acuerdos con Bildu no sentaban nada bien a Pedro Sánchez. El presidente castellano-manchego es uno de los varones más díscolos y más odiados por Pedro Sánchez. El presidente se quejó de que Paje criticara el confinamiento e incluso tachó de vomitiva una entrevista del presidente castellano-manchego. Entrevista por la que Sánchez le pidió a Ábalos que le diera un toque de atención al manchego. Pero el presidente también calificó de petardo a Javier Lambán y de impresentable a Guillermo Fernández Vara por criticar que Bildu fuera decisivo para decidir los presupuestos generales. El expresidente aragonés hizo frente a Pedro Sánchez advirtiéndole que con el antiguo PSOE todos podían opinar libremente. Ahora Lambán sigue firme en sus críticas. Ha revelado que ha tenido serias broncas con Sánchez y que le sorprende su ira y su falta de control. Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono. Sorprendía
la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. También ha alzado la voz Emiliano García Paje, quien ha señalado que dentro del partido hay cierta tolerancia a la crítica. Yo tampoco he percibido una sensación amenazante, ¿no? Sí había tensión, sí se notaba que en un momento determinado las cosas incomodaban. El Gobierno quita hierro a la filtración de estos mensajes y asegura que la intención de quien los ha filtrado es erosionar al partido. Y la lectura que hace hoy el Partido Popular de estos mensajes entre José Luis Ábalos y Sánchez es que el presidente sabía todo lo relativo a la trama Koldo desde el principio y lo tapó. Según Alberto Núñez Feijóo, Sánchez y la cúpula del Partido Socialista están hoy más preocupados por esos WhatsApps que por resolver lo que pasó en el apagón o en la crisis ferroviaria. Perdonadme a los presidentes autonómicos que no he tenido todavía tiempo para saludarles, pero lo cierto y verdad es que para mí ninguno de ellos son ni petardos, ni hipócritas, ni impresentables. Son compañeros, amigos y servidores del Estado. Es verdaderamente lamentable, queridos amigos, hay más preocupación en Moncloa y Ferraz por los WhatsApps que por el apagón o el caos en Renfe, y eso no puede ser. Iracundo, vengativo, descontrolado, retorcido, si quieren. Esa es la imagen que proyectan los emails cruzados o los WhatsApps cruzados entre Pedro Sánchez y Ábalos, justo unos meses después de que el mismo día del mes de junio del año 21 Sánchez lo hubiera fulminado del gobierno y del cargo que era muy importante, tenía en el PSOE, secretario de organización. Cruel Sánchez, pues más que Calígula, con los varones díscolos, con los que más próximos, más poder sobre ellos, pues entonces que sin perdón para los que no me adulan, debe pensar el hombre de la Moncloa. Lambán, Vara, Susana Díaz o Paje le irritaban tanto que quería deponerlos, arrinconarlos, liquidarlos, lo que fuera. Lo hemos visto como les han buscado sucesores en todas esas autonomías para que fueran desalojando. Los afectados, como dice Lambán, acreditan las pérdidas de control del presidente por unas reacciones fuera de lugar y su carácter obsesivo. Susana Díaz dice, muy dolida, con las peleas que tuvo con Sánchez y por saber ahora lo que Sánchez buscaba en su contra. Emiliano García Paje dice que lleva muy mal las tensiones tan serias que mantuvo con el líder del partido, aunque, bueno, pues es más de templar gaitas y advierte que esto es solo la punta del iceberg, que vamos a ver más cosas. Así que compren ustedes las palomitas porque queda mucha tralla por aparecer. Lo relevante de este asunto es que los sanchistas han salido a toque de corneta a defender que esto es una violación de la intimidad, del conocimiento en las comunicaciones del presidente del gobierno y que, desde luego, bueno, hay que considerar las cosas. Esto estaba en unos pendrives custodiados por Koldo en su domicilio, no en poder de Ábalos. Sabemos el momento, poco antes de que Sánchez lo incluyera en las listas del PSOE de Valencia. Ahí es cuando se producen los mensajes. ¿Cómo tenía Koldo esos mensajes y para qué? Pues quizás para utilizarlos en el futuro si Ábalos tenía problemas. ¿Y quién lo ha hecho? Dicen los del PSOE que lo ha hecho la UCO. Vaya insensatez. Queda bastante claro que la filtración puede provenir de mano que tenga interés en mandarle un mensaje a Sánchez. Puedes tener un problema si me sigues sin ayudar. Pero si esto suena a vendetta, y la verdad es que suena a vendetta, la verdad es que son más los que quisieran vengarse que los que pues están ahora esperando que termine este sorprendente avatar entre Sánchez y Ábalos, que queda muy claro que han sido uña y carne, y seguramente más claro aún que Sánchez conocía todo lo que rodeaba a Ábalos minuto a minuto.
Bueno, y hay novedades sobre esa investigación del caso Koldo, porque el juez que la instruye, Leopoldo Puente, ha decidido no seguir investigando el rescate de Air Europa porque considera que no hay indicios suficientes de la intervención de José Luis Ábalos. Él sí reconoce que hubo una parte del proceso en el que intervinieron tanto el exministro como su exasesor, Koldo García, pero que llegado a cierto punto, el ex CEO de la compañía, Javier Hidalgo, decidió prescindir de su ayuda y buscar otras vías. Precisamente, el último informe de la UCO recogía esas conversaciones en las que Aldama informaba a Koldo de que Hidalgo literalmente se estaba buscando la vida y que había llamado a la esposa del presidente, a Begoña Gómez. El juez Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, mantiene viva esta línea de investigación. Bueno, y Alberto Núñez Feijóo hoy anunciaba el adelanto del Congreso del Partido Popular, un año antes de lo previsto. Eso es lo que ha anunciado el principal partido de la oposición. Quiere estar listo ante eventuales elecciones que se pudieran celebrar a partir de septiembre. El Congreso, anunciado hoy, tendrá lugar el 5 y 6 de julio, se producirá en Madrid. Y con una metáfora no muy feliz, Alberto Núñez Feijóo decía hoy que será un cónclave, pero con ponencias. Feijóo adelanta el Congreso Nacional del Partido Popular. Estaba previsto para el año que viene, pero se celebrará este verano, los días 5 y 6 de julio en Madrid. Así que sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Según Feijóo, tenía meditada la decisión desde hace tiempo y habla de estar listos para septiembre. Voy a proponer que sea inmediatamente después del final de este periodo de sesiones, para no distraernos en la labor de control del Gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativos. El objetivo, renovar la cúpula directiva del partido y estar preparados ante un posible adelanto electoral. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados. Este Gobierno está ya en su cuenta atrás, dure lo que dure, pero lo más importante, nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio, con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Ante posibles cambios profundos dentro del PP, cargos del partido dan por hecho la salida de la número 2, la secretaria general Cuca Gamarra, y apuntan al portavoz parlamentario Miguel Tellado como posible sustituto. Otra de las incógnitas dentro del equipo es la salida o no del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien no le parece buen momento para hablar de asuntos internos. Para hablar de asuntos internos habrá tiempo, pero para hablar de la reconstrucción, no. La presidenta de la Comunidad de Madrid apoya esta decisión del líder de los populares. Por supuesto, estaremos todos los presidentes autonómicos arropando y todos los presidentes del partido Alberto Núñez Feijóo. El 19 de mayo se celebrará la Junta Directiva Nacional. Y el Gobierno sigue negociando esa reducción de la jornada laboral y hoy hemos conocido que Junts dará su sí a cambio de que ese cambio en la jornada tenga unas condiciones específicas para Cataluña. No es lo único que piden los de Carles Puigdemont. Los independentistas quieren ahora un salario mínimo superior al del conjunto de España. Ellos insisten que allí el nivel de vida es mucho más caro que el del resto de la península y también una revalorización ajustada de las pensiones. Por cierto, que Moncloa ha anunciado ya que el próximo 27 de mayo se votará en Bruselas la oficialidad del catalán. Nueva jornada negra de un fin de semana para los trenes de alta velocidad en España. Se ha producido la crisis en la línea que lleva a Sevilla justo cuando acababa la Feria de Abril. Esperas de 3 horas, incluso de más, y una constante con las anteriores crisis de la red ferroviaria de alta velocidad. Nunca vamos a saber qué es lo que la produce. Así es que la verdad que la época de Óscar Puente al frente de los trenes y de las tecnologías de los trenes está siendo más que aciaga. Y en la página internacional tenemos que contarles la enorme alegría en los mercados bursátiles del mundo entero después de que Estados Unidos y China anunciaran
que se daban un plazo de 90 días para establecer negociaciones arancelarias el uno con el otro. Han acordado en ese plazo de 90 días reducciones bastante importantes. Así que los productos chinos, cuando lleguen a las aduanas americanas, solo pagarán aranceles del 30%. Estaban anunciados de un 145%, mientras que los bienes estadounidenses, al ingresar en territorio chino, pagarán un gravamen del 10%. Estaba anunciado que fuera de un 125%. Así que las cosas van por mejor senda. Ayuso va muy deprisa, ¿eh? Ayuso va súper deprisa y lo ha hecho hoy a bordo, ojo, del coche en el que Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, se montó en el último Dakar. Ha podido comprobar de primera mano la velocidad a la que pueden llegar los monoplazas en ese futuro circuito de Fórmula 1 que albergará IFEMA aquí en Madrid. Se trata de un circuito que va a tener una distancia de 5,4 kilómetros y 22 curvas, incluyendo la monumental, la que va a ser la curva más larga de todo el Mundial. Este nuevo circuito, ubicado en la Comunidad de Madrid, podrá albergar 45.000 espectadores. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro. Y les dejamos con Sandro Meco. Mañana volvemos.